buenas tardes, muchísimas gracias. Iniciamos esta mesa. Les voy a confesar que vengo de las Islas Baleares. Mi luz es la Mediterránea, pero eso no obsta que sea un admirador acérrimo de Eduardo Chillida. Es verdad que Salud no cuajó en su obra, y así lo decidió en su vuelta de París, pero es verdad que siempre me ha cautivado, desde mi ya lejana juventud, toda su obra. No solo las grandes piezas colgadas, luchando con la fuerza de la gravedad, sino también siempre me han cautivado muchísimo esas pequeñas obras que él hablaba de esa música de cámara frente a la gran orquesta, ¿no? Esas gravitaciones preciosas, con ese papel al viento, con ese espacio entre ellos. Y por qué no hablar de esas lurras que siempre me han atraído tanto, de tierra chamota, que son preciosas. Para mí es un auténtico honor estar hoy aquí. Es un honor poder participar en una mesa con dos familiares, una persona a la que uno ha admirado tanto, una persona universal, poeta, escultor, un maestro filósofo. Agradezco mucho, pues, a la familia, a Pedro y a Miquel, su presencia aquí, como agradezco la presencia de Carmen y de Diego, que desde el Colegio Notarial del País Vasco han iniciado, han propulsado este momento que hoy culmina. Iniciamos esta mesa y, si me lo permitís, quería empezar con Diego Granados. Diego fue decano del Colegio del País Vasco durante 2 mandatos, con el que coincidí yo como decano de Baleares. Y durante ese mandato se inició, a finales ya, en el año pasado, toda esta iniciativa que hoy culmina y que a buen seguro pues tendrá su continuación con esa magnífica exposición multimedia. En Diego coincide, además, que es un notario cercano a la familia. Ha estado en algún que otro momento importante. Yo sé que Diego es un hombre reservado, y si a esto añadimos las obligaciones que, como bien saben, a todos los notarios nos pesan, podemos decir lo que debemos decir y no lo que no. Yo le voy a pedir a Diego que, dentro de estas premisas, nos hable un poco de la figura de esos encuentros maravillosos, sospecho, con Eduardo y con la familia, y de esos momentos familiares tan especiales. Bueno, gracias, Raimundo. Bueno, gracias a los organizadores. Enhorabuena, Enrique, por la exposición, y a todos los organizadores. La verdad es que siempre decimos que el ciudadano acude al notario en momentos trascendentales que nunca olvida, pero en mi caso con Chillida se da el caso contrario. Soy yo el que ha vivido momentos muy importantes que han jalonado mi vida laboral. Siempre, no sé, conocemos a muchas personas, pero hay algunas que te quedan, que te llegan especialmente. Y la familia Chillida llega especialmente. La familia Chillida tiene una cercanía, un afecto, una manera de ser, que simplemente intercambiando 4 palabras con ellos parece que los conoces de toda la vida, ¿eh? Son unas personas entrañables. Como digo en el catálogo, cuando acudían a la notaría, pues era una ocasión festiva. Era todo alegría, desde Pili, sus hijos, todos. Eduardo era más reservado, pero no sé, nos contemplaba, y quizá esa paz interior, esa tranquilidad, nos la comunicaba a todos. Esta cercanía, bueno, la última anécdota la he tenido hace un momento. Me han sentado entre Miquel y Pedro y me han dicho que me iban a adoptar. No sé si será en serio, pero bueno, no tengo ningún inconveniente. La verdad que son tantos años compartiendo momentos con la familia Chillida, quizás más de 30 desde que empezamos a hacer cosas. Y la verdad que, como digo, siempre se ha visto una familia feliz, entrañable, y ya digo que era más que firmar escrituras, eran momentos de alegría cuando no de jolgorio. Los hijos se quitaban las palabras unos a otros, todos querían hablar,
bueno, cuando los dejaba Pili. y como digo, Eduardo tenía esa mirada, esa manera de ser que te inspiraba esa paz, tranquilidad, que también se refleja en su obra. Cuando voy al Museo Chillida Leku, pues veo su obra, como veía en la notaría su obra personal, pues veo su obra artística y el museo en sí y la obra comunica paz, tranquilidad, sosiego, que es precisamente lo que inspiraba a Eduardo. Y bueno, repito, muchas gracias a toda la familia por la confianza que habéis depositado en mí. Muchas gracias. Pedro, voy a por ti. Todavía tengo la piel erizada con tu voz en off. Ha sido precioso. Ha sido precioso. Bueno, en intervenciones que nos han precedido hemos hablado de la persona y hemos tratado la obra. Son dos aspectos indisolubles. Eduardo era uno y de ahí salía todo, y con una coherencia absoluta. En general te preguntaría cómo nos presentarías a tu padre, cómo podríamos entender su obra. ¿Hay alguna clave que tengamos que conocer o todo es tal como sale, tal como se ve? Bueno, tiene mucho que ver con la notaría también. Ellos dan fe, él tenía fe. Ellos, digamos que certifican lo que es verdad, y no hay nada que esté más cerca de la verdad que el arte. Nada. Solo valen las cosas vividas, sentidas, que haya una persona metida en lo que está haciendo. No hay ningún otro... Bueno, supongo que eso se puede hacer en todo en la vida, ¿no? Pero en el caso del arte, cualquier cosa que no lleve esa componente no anda. No sé si eso te contesta algo. No, absolutamente. Además, te ha salido de dentro. No te lo has tenido ni que pensar. Mira, yo he vivido mucho con mi padre. Yo diría que soy su único alumno. No porque él no haya querido enseñar a otros. A mi hermano Eduardo, que es un magnífico pintor, también le quería enseñar, pero él no quería aprender. Él quería hacer lo suyo. Lo cual está muy bien también, pero no fue discípulo. Conmigo era diferente, porque yo desde pequeño leía mucho, devoraba todas las bibliotecas de casa. A veces venía, qué sé yo, tarde porque había salido a cenar o lo que sea, y me pillaba leyendo allí. Veía luz por debajo de la puerta y ¿qué haces? ¿Qué haces? Pero me lo decía con una sonrisa de aquí. Donete ya y tal, pero le gustaba, ¿no? Y por lo que fuera, cuando empecé a pintar y a hacer esculturas y todo eso, tuvo mucho interés en mi trabajo, muchísimo. Todos los días igual pasaba un par de horas conmigo, hablando, íbamos a exposiciones juntos, viajábamos juntos. Hombre, eran unos momentos complicados, ¿no? Por ejemplo, si íbamos a una exposición juntos, yo iba detrás de él y de repente se paraba en un sitio y fíjate y tal, mira, qué bueno, por aquí y tal. Bueno, vale, yo trataba de esto, y cuando ya me sentía con más confianza, de repente decía, voy a ir yo delante, y me paraba yo delante de algo así, y pasaba como un barco, ni se paraba. Yo, cago en la leche, no he aprendido nada. Era un poco... hablábamos mucho, viajábamos mucho, vivíamos los dos encima del Peine del Viento, y los estudios estaban a lo de Arzaque, en el Alto de Miracruz. Y claro, íbamos y volvíamos mañana y tarde, pim pom, pim pom. O sea, tuvimos, junto con mi hermano Ignacio también, que es grabador y con el que grababa él y con el que grababa yo, bueno, era la tercera pata del banco para que no se cayera la silla, y había como una complicidad muy bonita, y a mí él sentía que me podía tirar de la cuerda, ¿no? Y yo me dejaba tirar, hasta que, pasado el tiempo, le dije, oye, Aita, esto no puede ser. Yo me tengo que enterar de si soy bueno o no soy bueno,
porque si no me dejas fallar, claro, no puedo fallar, pero tiene que salir de mí, no de ti. Os estoy dando una versión un poco más íntima, porque para hablar de cosas más técnicas y eso yo si queréis os hablo, pero no creo que sea eso. Yo quiero acercaros a la persona. Era un hombre extraordinario, el más honrado que he conocido, y esto viene de antes de la familia, ¿eh? Yo me llamo Pedro Chillida por mi abuelo, Pedro, que era un militar, un hombre recto donde los hubiera. Yo cuando me fui a tallar a la mili, que andaba tratando de librarme, claro, como todo el mundo, y fui, y es, Pedro Chillida, ¿usted tiene algo que ver? Sí, sí, es mi abuelo y tal. Qué hombre y tal, era el más justo que he conocido y debía de ser un hombre. Y me contó mi padre que estando destinado en Vitoria tenía que pasar para ir de su casa, que vivía fuera del cuartel, al cuartel tenía que pasar por una calle donde había una villa que era de Amárica, un pintor a la vez que pintaba paisajes del Ebro muy bonitos y tal, y tenía un jardín con pavos reales y cosas así, y quería todos los días entrar, dejar la milicia y decirle, maestro, ¿me admite como discípulo? Bueno, pues eso llevó a que fueran a clases de pintura, a música, porque su mujer, mi abuela, que yo no conocí porque murió muy pronto, era cantante buenísima, era la solista del Orfeón, era la favorita de Usandizaga, hacía giras por América y cantaba delante de los reyes y cosas de... O sea, era una familia con un caldo de cultivo muy culto, en general, ¿no? De hecho, tanto él como mi tío Gonzalo, un magnífico pintor también, pues se derivaron hacia allí, ¿no? Porque una familia de hoteleros y la abuelis Juanacho, que era mi bisabuela, fundó 2 hoteles y en principio querían, como eran los nietos mayores, que uno de ellos fuera su sucesor, pero ninguno de los dos quiso. No les interesaba ese tipo de mundo, no, los dos querían ser artistas. Bueno, pues en ese caldo de cultivo él fue de una honradez como no he visto otra. Mi abuelo al morir le dijo, Eduardo, recuerda siempre que un hombre tiene que tener el nivel de la dignidad por encima del miedo. Y a rajatabla, o sea, no se desvió nunca ni un milímetro de aquello. Fue en un momento dado el icono del nacionalismo, hasta que se consiguió la amnistía, lo de la central de Lemóniz, todas esas cosas. Y a partir de que se consiguió aquella amnistía y todo el mundo salió de la cárcel y todo, tal, y a partir de aquí ni un paso más, y no lo dio. A partir de ahí yo he ido con él a manifestaciones cada vez que había un muerto, a la plaza de Guipúzcoa, que nos tiraban de todo, no sé qué, me han pasado muchas de esas cosas y pasó a ser el enemigo de repente. Ya ves lo que es la vida. Actuando con la misma coherencia te puede llevar para cualquier parte. Pero él nunca se dejó por nada. Siempre actuó como él creía que debía. Y en el trabajo, pues, ¿qué te quieres que te diga? Yo viéndole trabajar era mágico, mágico, mágico y una facilidad extraordinaria. Pero claro, tengo unas vivencias con él muy particulares, ¿no? Por ejemplo, teníamos un molino en Burgos y ese cuadro de mi madre que se veía con unas cortinas era allí, en ese molino. Y solíamos coger tortilla, que le gustaba la tortilla fría, esto con tortilla, vino bueno, eso sí que nos lo ponía mi madre y nos íbamos los dos a pintar ahí con 2 caballetes y nos íbamos por los montes y esto y tal. Y no sé, la verdad es que era un maestro extraordinario y yo le pude usar lo que os he dicho, lo que le pude usar, porque
llega un momento que tienes que saber, joder, pero esto lo puedo hacer yo solo, o solo porque me dice, esta parte está muy bien, esta no, aquí tal. Y insistías, claro, así no se puede fallar, es como si te dejan tirar un penalti 4 veces, al final metes gol. Aunque te salga mal, entra, pero bueno, luego me confesó en un momento dado que cada vez que progresaba lo había hecho yo solo, y así debía de ser. Entonces por eso seguí siendo artista, si no lo hubiera dejado. No sé. Qué orgullo, Pedro. Una contestación un poco rara, pero en fin, me disculpo. Te agradecemos muchísimo esa cercanía y esa versión del Chillida padre, que es maravillosa, muy tierna. Carmen Velasco es notaria de Bilbao, es vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco, y vamos a llamarla embajadora de todo este proyecto que hoy culmina. Permítanme que te lo diga así. Ha llegado el día, después de reuniones, de esfuerzo, de trabajo. Me planteo qué buscaba esa iniciativa. Eso no es una iniciativa cultural, aquí hay algo más. Me planteo, como él decía, el maestro decía, que la línea une y divide, que une en este caso la figura de Chillida y el colegio y los notarios. Gracias, Raimundo. Bueno, diré, para ser honesta, que para mí ha sido un regalo poder estar cerca de Quique y cerca de la familia Chillida, porque he participado así, gratis, sin merecerlo, de todo esto que todos estáis hoy ya viendo cómo sucede. Es una humanidad desbordante y para mí una fuente continua de inspiración. ¿Qué tiene que ver esto con el notariado? Pues efectivamente, Raimundo, no es solo una apuesta cultural, no es solo una apuesta por el arte, que nos interesa, claro que sí. Sobre todo lo que nos interesa, que ya ha dicho nuestra presidenta, es la búsqueda de la verdad. Que no la quiero plantear como algo abstracto, solo filosófico, algo por lo que no tengo que hacer mucho esfuerzo porque evidentemente tenemos al hombre delante, ¿no? Se ve que está encarnado, pero nos interesa la búsqueda de la verdad. Nos interesa en el sentido de que Eduardo Chillida era un hombre que estaba presente con todo su ser, como acaba de decir Pedro, delante de lo que hacía. Nos llama la atención la similitud con nuestra función. Nosotros estamos delante de la persona, de los problemas o asuntos jurídicos, de la complejidad de los tiempos. La función de notario tiene una profundidad y una responsabilidad que atraviesa todo eso. Entonces nos interesa sobre todo aprender de un sujeto como era Eduardo Chillida, que bueno, ya se han dado varias pinceladas de cómo era, creo que muchas, no tengo mucho yo que añadir, pero por intentar hacer una síntesis, creo que nos interesa el diálogo con un sujeto que está tan presente completamente delante de lo que ve. Era uno que su obra, su creación, nacía de estar completamente delante, atento a la realidad, ¿no? Hemos visto un poquito algunos de sus pensamientos. Era uno que dialogaba delante de la realidad, de lo que tenía. Y de ahí nacía su obra. Entonces, creo que en los tiempos que corren, donde todo es tan rápido, tan eficiente, parece que la persona queda fuera, ¿no? Casi debe quedar fuera para poder producir, recuperar tener delante un sujeto como Eduardo Chillida, nos interesa muchísimo. Es un desafío que primero es para mí. Creo que es para mis compañeros, para el notariado, pero también para cualquiera que trabaje y quiera verdaderamente crear algo que sea auténtico, ¿no? Es necesario que el hombre esté y que se pregunte y que emerja todo lo que estamos llamados a descubrir como él, ¿no? Que era uno que necesitaba entender, buscar, crear, ser libre, ¿no? Nosotros no hemos querido dejar pasar esta posibilidad de medirnos con Eduardo. Y realmente creo que, estamos aprendiendo mucho. A mí me devuelve, ¿no? Como la fuerza de querer implicarme más en lo que tengo delante en el despacho y también en todo, ¿no? En las relaciones, en la gente que encontramos, porque mirando a Eduardo se ve que efectivamente la historia del hombre es la historia de un hombre libre, que usa la razón, que se implica y creo que este es un dato que al notariado le interesa mucho. Muchas gracias, Carmen.
Miquel es nieto de Eduardo, es el director de desarrollo del Chillida Leku. Es uno de los veintitantos, me desconté, nietos de Eduardo. ¿Cómo era la relación con el Aitona y con la Machi también? Cuéntame. Bueno, somos 27 nietos y, bueno, ¿cómo era la relación? Pedro ha hecho ya una bonita, no diré reflexión, pero ha traído momentos que reflejan mucho cómo era el Aitona, cómo eran los Aitonas, ambos. Yo desde mi condición de nieto, siempre la relación de los abuelos, de los Aitonas con los nietos es diferente a la de los padres. Yo soy padre, no soy abuelo todavía, pero me imagino que ya lo viviré en algún momento. Pero bueno, unos padres educan y los abuelos en cambio hacen otras cosas. Los Aitonas tienen otro rol. En nuestro caso, por lo menos como lo he vivido yo, lo primero ha sido una relación sumamente natural de Aitona, de abuelo. Cualquiera podría, o muchas veces, ¿no? Te preguntan, oye, ¿cómo era, no? Eduardo Chillida como abuelo, como Aitona. Bueno, pues era un abuelo. Quiero decir, la cosa más natural del mundo. Nosotros, la relación que tenemos en familia era, como digo, muy normal de abuelos. Entornos familiares, muchas... comíamos todos los domingos en casa de los Aitonas, en Inchenea, encima del Peine, y eran grandes encuentros donde para mí quizás lo más bonito era cómo las conversaciones de una manera muy natural iban permeando. Es como si se rompiesen de alguna manera las jerarquías de abuelos, padres, nietos. Es decir, todo formaba parte, ese contexto era como un gran lugar donde se eliminan todas esas barreras por no pertenecer, digamos, a las mismas generaciones. Todo era un lugar de diálogo, no sé, de disfrute, pero muy natural. El arte, lo que ellos hacían, y lo digo en plural, porque la Machi era parte íntegra de lo que estaba pasando ahí, el que ejecutaba con sus manos era la Aitona, pero además de eso hay muchísimo más. Hay que estar desde dotando o posibilitando al artista que haga hasta hablando con las forjas, encargándose de la compra de materiales, gestionando viajes, todo. Pili era una gran posibilitadora de que Eduardo pudiese hacer. Y en esos contextos familiares participabas, todo se volvía de una manera muy natural en algo que iba permeando, ese valor por lo que estaban haciendo, esas dudas incluso por lo que estaban haciendo, porque la duda siempre está ahí. Yo creo que la Aitona y la Machi han sido ahí siempre muy honestos. Hay que ser valiente primero para saber que no lo sabes todo. Hay que ser muy honesto y muy valiente para reconocerte esto. Cualquiera podría pensar que en un momento dado, en una posición de un artista como Eduardo Chillida, pues se puede creer por encima de, en absoluto. Al revés, siempre estaba por debajo de, sabiendo que tenía muchísimo más por aprender de lo que había aprendido, sabiendo que cada vez le faltaba más por aprender porque era consciente de que siempre había más. Y este tipo de cuestiones iban permeando de una manera, como digo, muy natural en encuentros familiares, pues bueno, de lo más sencillos posibles. También nos caían broncas, quiero decir, que esto no era, no estábamos ahí, no, venía Gregori, que era la cocinera en casa, y nos venía con la zapatilla por ahí persiguiéndonos, y era genial, porque incluso la Machi ahí, yo creo que el rol de la Machi es maravilloso, y muchas veces nos ponía a todos nos ponía firmes, dándonos a entender claramente que la única persona de su familia a la que había elegido ella era Eduardo, era su marido. Todos los demás, de alguna manera, tanto por arriba como por abajo, son devenidos, o sea, tan llegados, son como son. Los quieres, pero son como son. A quien he elegido, decía, es a Eduardo. No lo olvidéis. O sea, nos ponía muy claras las cosas, era fantástico. Y bueno, y de esa manera tan natural, tan cercana, pues tú ibas entendiendo o viendo lo que estaba pasando ahí, que era algo de valor. Ahí había mucho valor en lo que estaba pasando. Luego sí, siempre hay anécdotas con obras. Las obras en casa eran algo
cotidiano, o sea, no eran objetos sagrados donde uno no se puede acercar. Bueno, no se podían romper, evidentemente, porque ahí sí que traspasabas claramente el límite. Pero bueno, la Aitona venía de vez en cuando, igual con alguna escultura, y estaba yo ahí pues con John, principalmente uno de mis primos, con John y con Eneco, con quien más he compartido la infancia por cuestiones de edad, y nos venía pues una escultura, me acuerdo, que es la que está en Trier, en Alemania, que es La jaula de la libertad, que es una obra pública de unos 3 metros, como si fuese una jaula, precisamente, que otorga libertad, curiosamente, y nos viene así con la escultura del aroma, que era una versión pequeñita, un día en Inchenea, y tal, estábamos en el estudio, y nos la da, y dice, a ver, John, Miquel, venid aquí. ¿Qué nombre le pondríais a esta escultura? Y entonces nosotros cogemos la escultura y nos tiramos 10 minutos de reloj. Pues este es el balón de Codro, este es el no sé qué de tal, diciendo evidentemente tonterías, pero nos dejó un buen rato, primero explayarnos, y luego ya la coge como que de nuevo baja el tempo, le mete densidad, el Aitona el tiempo era algo denso para él, y entonces te empieza a decir, no, pues mira, esta obra se llama La jaula de la libertad, porque representa la ley. Y la ley, en el fondo, es una jaula, porque lo que te da unas condiciones, pero te las da para darte libertad, para poder convivir con los demás. Y por eso es una jaula, simboliza este concepto y tiene espacios amplios, porque tú tienes que sentir que estás fuera, pero estás dentro. Y fíjate qué manera más sencilla de explicarte esa obra, que acaba estando en Trier, en Alemania, que es un monumento público, que está justo enfrente ya me perdonaréis que de leyes no soy letrado, pero es el lugar donde se redactan las leyes de la Unión Europea. O sea, fíjate qué maravilla de obra. Eso? No, bueno, lo ignoraba. Pues, qué barbaridad. ¿Qué os iba a decir? ¿Ha cambiado en algo vuestra percepción de la Aitá, de la Aitona, 23 años después de su desaparición? ¿Seguís viéndolo igual? ¿Ha evolucionado algo en vuestra...? Me ha cambiado enormemente. ¿Sí? No creo que... ¿Me oyes? Sí, que se te oye. A mí enormemente, porque desgraciadamente de conocer a un hombre brillante, inteligente, culto, en los últimos años mancharon eso de una manera tremenda. O sea, se fue arrugando, y fue dramático porque contaminó todo lo que yo sentía y veía. Le tenía el mismo cariño, por supuesto, pero me ha costado bastantes años recuperar a la Aitá de siempre, al que había vivido toda la vida, ¿no? Y cuando ves una entrevista, veo las fotos, cuando sale, veo el cuadro ese que le hice, bueno, recuperarle ha sido una cosa buena, pero sí que ha cambiado todo mucho, claro que sí. Yo te diré 2 cosas. Una, que tú no te acordarás, Pedro, pero yo la tengo aquí grabada. Me acuerdo cuando, desgraciadamente, la Aitona, el día que falleció, estando contigo, me dijiste, ahora vamos a recordar a la Aitona de verdad. Sí, y eso se me quedó aquí grabado. No, y es que fue así, o sea, era muy triste, ¿no? Bueno, pues todos habréis tenido algunos problemas semejantes en vuestras familias, me imagino. Pero yo venía del estudio, le abría la camisa del pijama, le apoyaba la cabeza en el pecho y se emocionaba mucho y tal, pero estoy seguro de que probablemente no me reconocía o igual sí, no sé. Yo creo que como para saber, este es de la banda, yo creo que eso sí, hasta ahí llegaba. Pero como te llamabas, como tal, pues eso ya nada, ¿no? Pero bueno, eso despertaba como cierta ternura, ¿no? Pero estabas perdiendo a tu padre, que había sido siempre de una manera. Bueno, a mí me ha costado años quitarme esa imagen y me alegro de que se me haya ido, francamente. Y luego yo respondiendo un poco a la otra quizás voluntad de la pregunta, yo claro, cuando la Aitona muere yo tengo 20 años, es decir, conozco mucho a mi Aitona, pero conozco menos a Eduardo Chillida.
Y yo en mi caso sí que en estos, ahora tengo 42, no sé si 42 o 43, creo que todavía 42, pero vamos, que en esta segunda mitad, digamos, yo he descubierto o he profundizado, he aprendido muchísimo más del Aitona escultor, llamémoslo, el artista, esa figura que hay más allá de la Aitona, pero lo bonito y lo bueno es que los dos Eduardos que he conocido, el abuelo, la Aitona y el escultor, que han sido en momentos diferentes, es que son, o sea, exactamente iguales. O sea, es impresionante. O sea, lo que he visto yo en él como persona, luego se ha ido reafirmando continuamente en cada uno de esos textos, en cada una de esas esculturas, en cada una de esas entrevistas, motivaciones, etcétera. Y yo creo que eso es lo más bonito que me ha podido pasar en esta segunda mitad de conocerlo. Esta tremenda coherencia en todo lo que ha ido construyendo y haciendo a lo largo de su vida. Yo añadiría una cosa más. No he visto familia que entre todos somos, ¿cuántos somos? 40 y... bueno, muchísimos. Sí. Yo no he visto una familia más unida. Los primos van todos juntos por ahí, hacen barbacoas, no sé, muy, muy, muy unida. Y el orgullo que nos ha proporcionado a nosotros su figura y todo eso, evidentemente ha tenido mucho que ver. Y está muy bien. Dejó una estela muy buena, la verdad. Han sido pegamento para todos. Y todos, yo creo que todos hemos visto lo que estaba pasando ahí, lo hemos vivido, lo hemos percibido, y eso te genera una especie de, no sé cómo llamarlo, una motivación especial a tratar de cuidar aquello que ellos comenzaron e hicieron. Y lo hacemos, yo creo que todos muy unidos, alineando mucho los intereses y las visiones y las maneras de proceder para y por ese legado que han dejado, que ya no es solo nuestro, sino que es de todos, y hay que compartirlo y hay que, bueno, hacerlo permeable a todos. La verdad es que compartimos, ¿cómo no vamos a compartir el orgullo, ¿no? Yo en vuestro caso, además, y ya acabo porque nos van a echar, comparto eso y siempre he pensado que un lugar como el Chillida de Leku ha de ser un lugar de reflexión, de unión, de pensamiento, un lugar tan querido, tan buscado. Esos años de adaptación del caserío de Zabalaga, esas compras por partes, esa ilusión y por fin verlo realizado. Siempre he pensado que ahí está el alma y que en momentos de turbación esa visita allí ha de ser reconfortante. O esa es las veces que he ido, y ya son varias, he pensado en vosotros, y he pensado en la familia, y he pensado en él, y he pensado que ese es un lugar maravilloso donde hay algo más que las piezas, o eso transmite. Es un lugar de encuentro para nosotros y para todos. Dile a este que está todo el día ahí. Bueno, ese está todo el día ahí. Así es. Sí. Bueno, pues yo agradezco muchísimo una vez más a la familia Pedro Miquel. Agradezco la iniciativa del Colegio Notarial del País Vasco, porque nos ha permitido conocer más a la persona, esos puntos, esos nexos que unen una figura tan íntegra con nuestra función. Y no me queda más sino que agradecer a ustedes también su presencia, y permítame que nadie se enfade, ningún hombre o mujer de esta tierra, pero remedando al poeta granadino, permítame decir que me temo mucho que tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un vasco tan universal. Muchas gracias. Perdona, una cosa antes de terminar. Quería agradecerle, por supuesto, a los notarios, a todo lo que quieras, al Parlamento Vasco, pero a Enrique Andreu, el trabajo que se ha tomado, que yo lo he visto, que hemos comido mucho en una gasolinera, él y yo, pero mucho. Y sé con qué profundidad y con qué buena voluntad lo ha hecho, y me parece de justicia decirlo. Pues un aplauso.